Evangelio de diciembre 26, 2013, Mateo 10, 17, 22. Jesús dijo a sus apóstoles: Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando 26 de diciembre a San Esteban, proto-mártir de Cristo Jesús. San Esteban es uno de esos escogidos como diáconos, los primeros 7 diáconos, que fue él justamente el primero en morir mártir por causa de Cristo Jesús. Ya durante el ministerio del Señor, él había dicho a los apóstoles que su seguimiento era difícil, era para los violentos, para aquellos que se hacen violencia a sí mismos, porque el Señor había dicho: todo aquel que no se niegue a sí mismo y tome su cruz no es digno de mí. Y dice también: si alguno prefiere a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa o a sí mismo, no es digno de mí. Eso es simplemente lo que dice o lo que significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a amar a Dios, y en este caso al Hijo de Dios, por sobre todas las cosas, para ser dignos de seguirlo. Ahora, ¿qué implica ese seguimiento? Una vez que ya te has decidido a seguirlo, ¿qué implica también ese tomar tu cruz? Este riesgo que dice el Señor, se lo dice a los apóstoles, pero aún hoy siguen pasando estas cosas. Tengan cuidado de los hombres, porque los van a entregar para azotarlos. Serán llevados ante los reyes y gobernadores para que den testimonio. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de qué van a hablar o qué van a decir o cómo. Lo que tengan que decir se les comunicará en aquel momento. Uno podría pensar: pero si ya Jesús no está por ahí, ya ascendió al cielo. Y la realidad es lo que dice el Señor: el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará en ustedes. No van a ser ustedes los que hablen, es decir, no vamos a ser ninguno de nosotros, sino que si por voluntad de Dios somos llamados a dar testimonio en una circunstancia de estas, aprendamos a ser dóciles al Santo Espíritu, para que sea el mismo Espíritu el que hable por nosotros. Dice todavía más fuerte el Señor: entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo. Eso es durísimo. ¿Por qué? Porque nos van a odiar por causa del Señor. Por causa del Señor nos van a odiar. Dice: pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y no es con nuestra fuerza ni con nuestro esfuerzo como vamos a lograr perseverar hasta el fin, sino precisamente con la gracia del Santo Espíritu de amor. Conviene recordar un fragmento de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que se leyó el día de hoy en la primera lectura. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. En ese momento los que lo escuchaban lo llevaron a empujones para que lo mataran a pedradas. Y todavía el Espíritu de Dios en él le dio la fuerza para que, arrodillado, le pidiera a Dios, le pidiera a Jesús: Señor, no les tomes en cuenta este delito. Estaba orando por aquellos que lo estaban matando a pedradas. ¿Qué es lo que hace que un hombre se deje llevar como un cordero a la muerte?
y no grite, no maldiga, sino ore por aquellos que lo están matando, sino justamente ver el cielo abierto, la gloria de Dios y a Jesucristo. Imagínense que Dios nos concediera eso, ver en el cielo abierto a Dios y a Jesucristo, y saber que a través de la muerte, a través del testimonio que Dios nos pide en ese momento, vamos a ser aceptados en ese cielo abierto inmediatamente. No a todos les es concedido la corona del martirio, solamente a unos cuantos escogidos. De ellos tenemos la seguridad de que se van derecho al cielo, porque justamente es el Espíritu el que les da la fuerza para poder dar ese testimonio. El que persevere hasta el fin, ese se salvará, porque la recompensa de perseverar hasta el fin es justamente nuestra vida eterna, pero más que la vida eterna, el gozo de la presencia de Dios. Queridos hermanos, pidámosle hoy a nuestro Padre que nos conceda, a imitación de San Esteban y fortalecido por el Espíritu Santo, orar, saber perdonar a aquellos que nos han injuriado, orar por aquellos que nos injurian y alcanzar los gozos de la vida eterna ayudados por su Santo Espíritu de amor. Que Dios nos lo conceda a todos. Oremos unos por otros. Dios les bendiga, hermanos.